Hola, ¿qué tal? Nunca había hecho un video sobre política internacional, pero lo que está aconteciendo últimamente en el mundo me obliga a hacerlo, porque veo gente que parece que no se ha dado cuenta que el tiempo ha pasado y a medida que pasa el tiempo algunas cosas cambian, otras no. Europa es un continente que ha vivido de guerra en guerra y de imperio en imperio, mucho tiempo antes de que existieran los Estados Unidos. Pero a la gente le encanta culpar a los Estados Unidos de todo. Está bien, tienen el derecho a hacerlo. Eh, Especialmente los que pueden vivir, por ejemplo, en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia. Ellos pueden criticar libremente a los Estados Unidos. Lo que no pueden hacer es criticar libremente a sus propios gobiernos, porque en algunos casos vas preso. Hay que ver en Nicaragua, por ejemplo, eh, que aman a Putin como si Putin fuera de izquierda, que es lo que más me sorprende de todo esto. Los políticos de la oposición están presos. En Rusia, los políticos de la oposición fueron envenenados o están presos. Eh, en Estados Unidos, sin embargo, han evolucionado de lo que fueron, tengamos en cuenta que es un país del año 1776, es un país extremadamente joven, los Estados Unidos con una sociedad muy dinámica, en constante transformación. Hace 100 años en Estados Unidos los negros carecían de derechos. Hoy en día tenemos una mujer de color en la Suprema Corte de Justicia, tenemos una mujer de color en la vicepresidencia, tuvimos a Obama durante 8 años como presidente, después tuvimos a un presidente absolutamente contrario a lo que fue Obama como Trump, y ahora tenemos a Biden, porque hay elecciones cada 4 años, porque hay libertad de prensa, una libertad absoluta de prensa. Nixon, un personaje nefasto como Nixon, en Rusia hubiera gobernado 20, 30, 40, 50, 60 años, no sé, como el castrismo en Cuba. Sin embargo, dos periodistas lo aniquilaron, terminaron con él. Él había dicho que su enemigo era la prensa y la prensa terminó con Nixon, porque hasta en los momentos más turbulentos de los Estados Unidos la democracia funcionaba y cada vez funciona mejor. Mientras tanto, sus enemigos, en este caso Rusia, no voy a poner a China como enemigo, porque no creo que China sea un enemigo político, es un enemigo económico. Irán. Yo le pido a todos aquellos que creen que los enemigos de su enemigo son amigos suyos, que agarren la agenda de derechos, que tomen una bandera de, de la diversidad y que vayan con esa bandera a la Plaza Roja de Moscú. 15 años de prisión. Que vayan a Irán. Bueno, ahí tengo la duda si van a ir presos de por vida o si los van a ejecutar. Y puedo elegir un montón de países más que son enemigos de Estados Unidos y por lo tanto muchos simpatizan con esos países donde las mujeres no tienen derecho a manejar o no tienen derecho a ir a un partido de fútbol o simplemente no tienen derecho. Bueno, esos son los países que son enemigos de Estados Unidos. La política internacional de Estados Unidos muchas veces no he simpatizado con ella. Obviamente no estoy de acuerdo con toda la política de Estados Unidos sobre América Latina en los 60 y en los 70. No estoy de acuerdo con el embargo a Cuba, que a las pruebas me remito, no ha servido absolutamente de nada porque la monarquía continúa. No estoy de acuerdo con las invasiones que hubo en Medio Oriente, pero bueno, menos aún estoy de acuerdo con esta matanza indiscriminada de civiles que está haciendo Putin en nombre de desnazificar Ucrania. Primero, Ucrania es un país independiente. Si hay nazis dentro de Ucrania es algo que debe de resolver Ucrania. Neonazis hay absolutamente en toda Europa. Les pido simplemente que busquen, por poner un ejemplo, fotos de la hinchada de la Lazio en Italia.
una hinchada que ama a Mussolini y que extraña a Adolf Hitler y que flamea sus banderas. Así que, ¿dónde están los nazis? Quiero que vean, voy a dejar más abajo un link donde voy a compartir un video filmado en principio en la Cámara de Diputados en Rusia, donde se hace un minuto de silencio por la muerte de uno de los socios políticos de Putin. Estamos hablando de un hombre que propuso tirar bombas atómicas en Europa para terminar con Europa. Que, bueno, después de eso todo lo demás que pueda decir es prácticamente insignificante, pero hay que verlo en debates políticos, agarrar a mujeres de los pelos, golpearlas, tratarlas de cualquier cosa, pedir que violen a mujeres porque piensan diferente a él. Bueno, esa es la gente que apoya a Putin. Y no sé, ¿habrá que desnazificar el gobierno de Putin? En fin, es algo que los rusos deberán resolver sin la intervención de otros países. La autodeterminación de los pueblos, que muchas veces la izquierda, y claro, toda mi vida he votado a la izquierda y me voy a morir votando a la izquierda, pero la izquierda siempre habla de la no intervención de los pueblos. ¿Y qué está haciendo Putin en Ucrania? No está desnazificando, está nazificando en todo caso, porque lo que está haciendo es crear odio hacia todo el pueblo ruso. Y está haciendo un intervencionismo directo en un país independiente. Claramente es imperialista, claramente. Usted, que se define como antiimperialista, no puede defender a Putin, que ha logrado que en muy poquito tiempo, en menos de un mes, haya más muertos civiles que en el conflicto, por ejemplo, entre Israel y los palestinos en los últimos 70 años. Desplazados, más de 5 millones. Es increíble. La misma cantidad que los venezolanos que se han ido al exilio económico y político por culpa de Maduro. Pero la culpa siempre es de Estados Unidos. En fin, si yo tengo que elegir un lugar para vivir, elijo un país donde pueda vivir en libertad. Y la libertad la consigo con regímenes como el de Uruguay, o como el de Estados Unidos, o como el de muchos países europeos, pero no con el de China, no con el de Rusia, no con el de Irán, no con esos países donde la agenda de derechos es utilizada para limpiarse las partes.